dando la palabra. Creo que Pablo, ya tenés el micrófono abierto. Buenas tardes, ¿cómo estás, Pablo? Bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. ¿Se escucha bien, Alejandro? Confirmame, por Perfecto, favor. perfecto, te Bueno, escuchamos fantástico. bueno, gracias a todos por participar, gracias a la Cámara por la convocatoria. La idea es, como decía Alejandro, ver brevemente los aspectos salientes de esta nueva moratoria, que es bastante interesante. Pero quería aprovechar, ya que es un tema que tuvimos varias charlas previas y se va actualizando mes a mes, antes de entrar de lleno en la moratoria, de hablar brevemente del tema ATP, porque ya que estamos fuera de programa, pero hoy salió una novedad, seguramente habrán recibido la circular de la Cámara. Simplemente comentar muy por arriba que el ATP para el mes de septiembre, ¿sí? El Poder Ejecutivo dispuso que continúa vigente el programa, pero en los mismos términos que tenemos hace ya 2 meses, en donde prácticamente todos los consorcios hemos quedado fuera de estos beneficios, justamente por no cumplir con el parámetro que ha dispuesto el Poder Ejecutivo de registrar esa variación negativa interanual de facturación. De todos modos, hay casos muy concretos de consorcios que sí pueden seguir gozando este beneficio, que son, por un lado, pues recuerden que nuestra recomendación cuando el sistema preguntaba facturación era poner 0 y 0, porque el consorcio, a menos que tenga alquileres, no factura, con lo que ahí no se va a dar o no se va a verificar esta variación negativa. De todos modos, si ustedes tienen un consorcio que sí factura por percibir alquileres, si en el mes de agosto de 2020 se facturó menos que en el mes de agosto de 2019, pueden aplicar para el ATP y se los van a dar. Y el otro caso muy específico es para todos aquellos consorcios que se constituyeron luego de noviembre de 2019. En ese caso, como son contribuyentes nuevos, no hay parámetro de comparación. Con lo que si tienen un consorcio con empleados que se constituyó desde el 1 de diciembre de 2019 en adelante, se pueden anotar en el programa ATP y los van a obtener los beneficios para el mes de septiembre. Recuerden que junto con el salario complementario, que la gran mayoría ya no aplicamos, tampoco vamos a aplicar para el otro beneficio de postergar por 60 días una parte de las contribuciones de seguridad social. Y una cosita más del tema ATP, esto es muy importante. Habíamos recibido muchas consultas en todo este tiempo y muchos planteos de administradores de algunos casos que no se resolvían ni por sí ni por no. Estoy hablando de los ATP del principio, cuando la gran mayoría de los consorcios sí podía aplicar. Del ATP de abril, de mayo y de junio. La gran mayoría de los casos habían quedado como aprobados, otros habían sido rechazados por algún motivo, pero había unos cuantos que figuraban como en proceso de análisis y así fueron quedando durante todos estos meses. Bueno, la novedad que tenemos, no de manera oficial, sino por comentarios de administradores que lo han verificado, es que ANSES, el Estado, ha estado resolviendo favorablemente todos estos casos. Entonces muchos administradores se encuentran hoy con que resultó aprobado el ATP que en su momento había quedado en proceso de análisis. Más que nada tiene que ver con el tema de los casos de pluriempleo. Ahí el Poder Ejecutivo tardó un poquito más de tiempo en resolverlos, con lo que nuestra recomendación, si tuvieron algún caso así, verifiquen, se puede entrar otra vez en ATP, como se hacía antes, en cada uno de los periodos, verifiquen si tuvieron algún tipo de novedad, porque tal vez ahora les están depositando a los empleados dinero de los meses de abril, mayo y junio. Y nosotros, si esto pasa, tenemos que descontarlo en los recibos de sueldos y luego, obviamente, pagar menos. Así que eso en cuanto a novedades ATP. Después, igual al final, cuando habilitemos las preguntas, si alguien quiere hacer alguna consulta, estamos a disposición. Sobre esto estuvimos hablando bastante desde que empezó la pandemia. Bien, y ahora sí, si les parece, nos adentramos a lo que es el tema de la charla de hoy, de esta nueva moratoria para todo tipo de obligaciones para CONAFIT. Tenemos un Power para ir compartiendo mientras hablamos. Ahora vamos a empezar a desarrollar. Bien, antes que nada, para situarnos en dónde estamos parados. ¿Recuerdan ustedes? Parece que pasó mucho más tiempo, pero han pasado nada más que 10 meses. En diciembre del año pasado se sanciona la ley de solidaridad,
que dentro de todos los puntos que trajo, uno era una amplia moratoria que permitía regularizar todo tipo de deudas y obligaciones para CONAFIP, cuya fecha de vencimiento fue el 30 de noviembre de 2019, y el plazo para la adhesión a esta moratoria al principio había sido el 31 de marzo, luego nos agarró la pandemia, y luego AFIP lo que fue haciendo fue ir prorrogando mes a mes la posibilidad de adherirse. Pero lo que no había sido modificado, porque se requería una ley nueva, era la fecha de corte, es decir, la fecha de vencimiento de las obligaciones que se podían incluir. Luego nos agarró la pandemia, obviamente gran cantidad de contribuyentes imposibilitados por motivos de fuerza mayor de cumplir con sus obligaciones, con lo que se terminó sancionando hace poco esta ley, la 27.562, que no es otra cosa que una ampliación de esa moratoria original que estaba en la Ley de Solidaridad, con una serie de agregados y cambios. Luego, la AFIP, que debía reglamentar esto, se tomó su tiempo también para reglamentarlo, tardó bastante. La reglamentación terminó saliendo hace una semana y media, más o menos, y lo hizo a través de esta resolución 4.816. Esto, más allá del paso del tiempo, si bien parece anecdótico, nos genera un problema porque nos va alejando cada vez más de la nueva fecha de corte, que ahora vamos a ver cómo quedó. Así que bueno, empezamos a desarrollar el Power. Y acá la idea es ir viendo cuáles son las diferencias con la moratoria, que ya les digo, estábamos acostumbrados hasta hace unos meses, producto de la Ley de Solidaridad. Una de las principales diferencias es que acá, de por sí, ya introducen o incorporan a los consorcios. Si ustedes recuerdan, cuando salió la Ley de Solidaridad, los consorcios no estaban incluidos dentro de los sujetos que podían adherirse a esa moratoria, porque uno de los requisitos, justamente, de esa moratoria, era contar con certificado PYME. Obviamente los consorcios, como no son empresas, están imposibilitados de contar con ese certificado. Si ustedes también recuerdan, la Cámara en los meses de enero y febrero hizo múltiples gestiones con AFIP, con el Ministerio de Producción, con demás organismos, a los efectos de que se puede incorporar a los consorcios, porque estábamos siendo virtualmente discriminados. Con lo que luego la AFIP dicta una resolución en donde incorpora también a los consorcios. Bueno, esto ya está subsanado con esta nueva ley, directamente ya estamos incorporados desde el momento cero. Entonces, ¿para quién es esta moratoria? Tanto para las administraciones, ya sean personas humanas o jurídicas, y también para los consorcios de propietarios. O sea, queda resuelto el problema original que tenía la moratoria anterior. Ahora bien, para entrar como consorcio, que después vamos a ver que es más beneficioso por las condiciones y los términos, es requisito fundamental que estemos categorizados con el código 167. Esto es muy importante. ¿De dónde viene esto? Cuando la Cámara hace las gestiones de las que antes les comenté, AFIP incorpora en esa moratoria anterior una serie de contribuyentes que no pueden sacar el certificado PYME. Uno de ellos es el consorcio. Entonces lo que hizo fue otorgarle por defecto a cada consorcio el código número 167. Es un código de caracterización de AFIP. ¿Dónde vemos esto? En sistema registral. Entramos a sistema registral por cada uno de los consorcios y en el apartado caracterizaciones deberíamos tener habilitado el código 167. ¿Cuándo AFIP nos otorga por defecto este código? Cuando nuestra actividad económica está correctamente declarada como servicio de consorcios de edificios, de acuerdo al nuevo nomenclador. Si por algún motivo nosotros entramos y vemos que no tenemos este código, también está previsto cómo solucionarlo. Tenemos que ir a presentaciones digitales, que es una herramienta que estamos usando mucho en este tiempo de pandemia, que para los que no saben reemplaza ciertos trámites que antes se hacían de manera presencial en las agencias, como por ejemplo vincular, bueno, esto no es materia de esta charla, pero de paso lo digo porque también es una novedad de importancia. AFIP habilitó hace 3 meses la posibilidad de vincular de manera remota, virtual, la clave fiscal del administrador con los quits de consorcios nuevos que empezamos a administrar. Eso estaba... O sea, no estaba previsto al principio, hace 3 meses que AFIP lo habilitó. La última novedad es que hace un mes también habilitó AFIP la obtención de número de quit para consorcios que antes no lo tenían, ya sea para un consorcio, un edificio
nuevo. Ahora sepan que se puede hacer de digitales, obviamente cumpliendo una serie de requisitos que solo van a encontrar si entran a la aplicación. Bueno, también entrando a presentaciones digitales, si ustedes ven que no está cargado el código 167, hay que hacer una presentación digital y justamente en el texto ponemos, solicitamos obtener el código de categorización 167 y adjuntamos el reglamento de copropiedad. Es un trámite muy sencillo, debería tardar no más de 48 horas, entonces vamos a poder, una vez que lo obtenemos, entrar en esta moratoria con los beneficios para contribuyentes tipo 167, cosa que es bastante importante. Bien, avanzamos. Alejandro, si estás por ahí, perfecto. Bueno, lo más importante de todo esto es lo que está abajo de todo. ¿Cuál es la famosa fecha de corte? O sea, ¿hasta cuándo se pueden incluir obligaciones? Vamos a poder incluir todas las obligaciones vencidas al 31 de julio de 2020. Teníamos originalmente la moratoria de la Ley de Solidaridad que nos traía al 30 de noviembre de 2019, luego vino la pandemia, se produjeron gran cantidad de incumplimientos, entonces han llevado la fecha de vencimiento de las obligaciones al 31 de julio de 2020. Antes les dije lo anecdótico de esta demora en la reglamentación, en la ley. Bueno, ahora estamos a casi fin de septiembre. Esta fecha, cuando se instrumenta una moratoria, debería ser lo más cercana al momento en el que estamos, justamente porque todo lo que venció a partir del 1 de agosto, otra vez queda fuera, como estamos corriendo siempre detrás de los acontecimientos. Pero bueno, nos traen unos cuantos meses ya, estando en pandemia, donde podemos incorporar esas obligaciones. Mucho cuidado con esta fecha de vencimiento, ¿por qué? Por ejemplo, esto hay que conjugarlo con otras cosas. Si teníamos un beneficio, o si teníamos el beneficio ATP de la prórroga de 60 días de las contribuciones, vamos a tener que ver cuándo vencieron para ver la fecha de corte. Por ejemplo, el consorcio pidió el beneficio ATP por el periodo mayo, por ejemplo. Las contribuciones de seguridad social originalmente vencen en junio. Si obtuvimos el beneficio ATP por las contribuciones SIPA, se prorrogaron y pasaron a vencer 60 días más tarde. Es decir, en vez de vencer el 10 de junio, pasaron a vencer el 10 de agosto. Pues bien, esa parte, como pasó a vencer el 10 de agosto, queda fuera de la fecha de corte. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. También, por ejemplo, para las administraciones, si están inscritos en IVA y tienen deudas de IVA, hay que tener cuidado que en algunos casos estaba previamente el beneficio de diferir el IVA si obtenían certificado PYME. Hay que tener acá el mismo reparo. Por ejemplo, un IVA de abril que vence el 18 de mayo, si tenían el beneficio PYME, pasó a vencer el 18 de julio. En este caso entraría porque la fecha de corte es 31 de julio. Pero el IVA de mayo, que venció originalmente en junio, al tener ese beneficio PYME de demorar los 60 días, si bien pertenece al periodo mayo, pasa a vencer el 18 de agosto, con lo que ella no entra. Así que hay que tener mucho cuidado con la fecha de corte. Luego, ¿qué podemos incorporar? Todo tipo de deudas impositivas. Acá estamos hablando siempre, esta es una moratoria a nivel nacional, con los impuestos que recauda AFIP. Obviamente acá quedan fuera todos los impuestos provinciales y jurisdiccionales. ¿Sí? Queda fuera ingresos brutos, queda fuera convenio multilateral. Acá estamos hablando de impuestos de índole nacional. Toda deuda impositiva queda incorporada, se puede adherir a este plan. Seguridad social también. Retenciones y percepciones impositivas, esto es importante porque otras moratorias no permiten incorporar retenciones. Después hay toda una discusión técnica si debería o no, porque en teoría la retención no es un costo, sino que es dinero que el consorcio deja de pagarle a sus proveedores para pagárselos a la AFIP, producto de la obligación de actuar como agente de retención, pero bueno, pandemia mediante es una ayuda a quienes han tenido problemas. Esto es muy importante, recuerden. Tampoco es materia de este curso, pero todo se relaciona con todo. El consorcio en determinadas circunstancias tiene que actuar como agente de retención, ¿no? Cuando hace sus pagos a proveedores. Bueno,
Si actuó como agente de retención, presentó las declaraciones juradas, pero no tuvo fondos para pagarlas, puede incorporar también ese monto en esta moratoria. Y obviamente estamos hablando de que se incluye capital, intereses y multas. Luego vamos a ver que hay condonación parcial de multas y de intereses, pero se puede incorporar tanto la deuda de capital como los intereses, como las multas, producto de las obligaciones que no fueron presentadas o canceladas en su momento. Bien, avanzamos. Perfecto. Antes vimos qué es lo que queda incluido, recordamos cosas que quedan excluidas, esto pasa siempre en todas las moratorias, mucho cuidado porque acá uno se entusiasma por ejemplo, no voy a pagar un 931 porque no tuvo fondos, y dice, bueno, lo pongo en la moratoria. Ojo, porque como ustedes saben, el 931, si bien es una sola declaración jurada, incluye pagos a distintos subsistemas. Todo lo que es seguridad social sí puede incorporarse, tanto los aportes como las contribuciones, pero lo que es aportes y contribuciones de obra social, ART y el seguro colectivo de vida quedan fuera de esta moratoria. ¿Por qué quedan fuera? Porque si bien AFIP los recauda, no constituye un impuesto de índole nacional. Con lo que, si están atrasados con algún pago de obra social, directamente tendrán que gestionar con esa obra social a ver si les permite hacer algún tipo de plan de pago con donación de intereses, multas. Bueno, eso ya es un tema que tendrán que resolver con cada una de las obras sociales. Mismo con la RT. Si por X motivo se atrasaron, tienen deudas, cosa que nosotros siempre recomendamos tratar de pagar siempre primero la cuota de RT. También tendrá que contactarse con ellos de manera individual para ver si se puede gestionar algún tipo de pago aparte. Pero tengamos en cuenta que vía esta moratoria solamente aportes y contribuciones de seguridad social. Y algo muy importante que me permite esta norma es que puedo refinanciar planes de pagos vigentes. A la fecha, aparte de esta moratoria, había un plan de pagos normal y habitual, si es que yo no contaba con lo que era el famoso plan de 8 cuotas. Luego también estaban los planes producto de la moratoria previa, la que tenía vencimiento 30 de noviembre. En concreto, todos los planes de pagos que yo tengo vigentes, puedo refinanciarlos y transformarlos en planes de esta moratoria. Lo que me va a dar es mejores condiciones, porque me va a dar más cantidad de cuotas y una tasa un tanto más baja. Entonces, puedo adherir a obligaciones que yo fui contrayendo, que nunca las había pagado previamente, o bien puedo reformular planes de pago ya vigentes de obligaciones que habían sido incorporadas de manera previa en otros planes de pago. Siempre este que estamos viendo ahora es mucho más beneficioso que cualquiera de los otros que teníamos hasta el momento. Bien, avanzamos. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para poder adherirse? El primero, obviamente, tiene que estar presentada la declaración jurada que determine la deuda. Ojo con eso, porque tal vez siempre nosotros recomendamos, más allá de no contar con los fondos suficientes, hacer las presentaciones en tiempo y forma, pero en muchos casos de pandemia mediante, ya sea por o falta de fondos, si se tomó la decisión de no hacerlo, o porque no contaban con los datos, o por el motivo que fuera, se han dejado de presentar gran cantidad de declaraciones juradas. Entonces, yo no puedo incorporar una deuda en este plan de pagos, en esta moratoria, si previamente no presenté la declaración jurada que me genera esa deuda, justamente. Otro de los requisitos, que prácticamente hoy los tenemos todos, porque para cada trámite que queremos hacer nos piden esto, pero bueno, hay casos de consorcios que hasta la pandemia fueron muy buenos cumplidores, nunca tuvieron un atraso y pandemia mediante tuvieron un problema de fondos o algo por el estilo, entonces tal vez no tienen esto hecho, tienen que previamente constituir el domicilio fiscal electrónico, tanto del representante legal como del consorcio. Insisto, esta obligación está hace bastante, siempre fue obligatoria desde que salió, muchos en su momento no lo habíamos hecho, para distintos trámites que fueron surgiendo posteriormente, el sistema de AFIP lo fue pidiendo, pero bueno, puede darse el caso, como estamos en una excepción, de algún consorcio que no lo tenga. Entonces, ¿qué tiene que hacer antes? Entrar a domicilio fiscal electrónico, hacer la adhesión y luego sí va a poder incorporarse en esta moratoria. Y el último dato o requisito obligatorio, recuerden que esto se va, o sea, las cuotas de esta moratoria se van a debitar de
un número de CBU de la cuenta del consorcio, con lo que previamente el consorcio va a tener que cargar en el sistema de AFIP, en la aplicación que se llama declaración de CBU, el número de CBU de la cuenta del consorcio, el sistema de AFIP va a hacer una serie de validaciones, y si lo aprueba, ya quedamos facultados para comenzar con todo el circuito del plan de pagos. Bien, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para hacer esto? Desde el 17 de septiembre, que es cuando se reglamentó, hasta el 30 de octubre, o sea, es un periodo que parece bastante largo, pero no lo es tanto. Otras veces hay más plazo para entrar en una moratoria. Tal vez en el medio nos damos cuenta que no cumplimos con alguno de los requisitos, tal vez en el medio nos damos cuenta que faltó presentar una declaración jurada, o que no tenemos validado el CBU, o que no tenemos el domicilio fiscal electrónico. Así que no nos dejemos estar diciendo, falta un mes. Nuestra recomendación es hacerlo con tiempo, porque recién cuando vayamos ingresando y salteando y pasando por las distintas etapas y las distintas pantallas, puede ser que surja algún tipo de inconvenientes y después tenemos que estar a las corridas. Entonces, no nos dejemos estar. Si tienen varios casos para analizar, la recomendación es empezar por los de mayor monto de deuda y dejar los más pequeños justamente para el final. Pero sí, si tenemos toda la información, está todo cargado, todo validado, no es algo que nos debería llevar mucho tiempo. Pero puede haber inconvenientes en el medio que tal vez nosotros no sabemos. Entonces, no lo dejemos para los últimos días. Más allá que es probable que después salga algún tipo de prórroga, pero no juguemos con eso. ¿Cómo se hace operativamente? Todo se hace, al igual que un plan de pagos tradicional, desde la aplicación Mis Facilidades, entrando con quit y clave fiscal a la página de AFIP. Si nunca lo hicieron, porque yo acá lo estoy diciendo como si estuvieran medio cancheros con esto, pero tal vez tengan consorcios que nunca necesitaron plan de pagos, por el motivo que fuera. Entonces, tienen que descargar esta aplicación que se llama Mis Facilidades, vincularla con el quit del consorcio. Una vez que entran, ahí va a haber un apartado especial que va a decir plan de pagos ley número 27.562, y desglosando el menú se van a encontrar con las distintas alternativas que les va a ofrecer el sistema. Es decir, es bastante sencillo de manejarlo, no requiere grandes conocimientos previos, y ahí van a ver que está bien individualizado dentro de todas las opciones qué tipo de deuda estamos queriendo abonar y demás. Bien, vuelvo un segundo a lo que dijimos al principio. Este plan de pagos, esta moratoria es universal, es para todo tipo de contribuyentes, no tiene el requisito que tenía el anterior de certificado PYME, pero así como es universal, hay distintos beneficios en cuanto a cantidad de cuotas para los distintos tipos de contribuyentes. Entonces, si nosotros entramos y estamos catalogados con el código 167, vamos a poder pagar esas obligaciones en hasta 120 cuotas, que es el plazo máximo que da este plan de pagos, o sea, 10 años. Si no tenemos catalogado como consorcio el código 167, no hacemos el trámite, lo que fuera, vamos a tener muchas menos cuotas. Vamos a tener hasta 48 para lo que es seguridad social, retenciones, perdón, hasta 60 para lo que es retenciones de seguridad social y percepciones, y vamos a tener 96 para el resto de las obligaciones. Esto es también para el caso de ustedes como administradores de consorcios. Si han contraído deudas, ya no van a tener las 120 cuotas, porque eso es solamente para consorcios y un grupo muy pequeño de contribuyentes, sino que van a tener 48 o 60 para seguridad social, retenciones y percepciones, y 96 para el resto de las obligaciones. Igual es un plazo bastante considerable, pero por eso la recomendación que hicimos al principio de verificar que los consorcios tengan ese código 167, y en caso de no tenerlo, de hacer la solicitud. Bueno, esto es importante, y a diferencia de otros planes, acá la tasa no es fija. Primero, ¿cuándo vence la primera cuota? Acá nos dan unos meses de gracia. Si bien tenemos tiempo hasta el 30 de octubre para hacer todo el procedimiento de adhesión, la primera cuota recién la vamos a estar pagando en diciembre de 2020.
Recuerden, esto es igual que en otros planes, las cuotas se van a debitar el día 16 de cada mes de la cuenta que previamente informamos del consorcio. Si el día 16, por X motivos, no hay fondos, falló el sistema, no se puede debitar, AFIP hace un segundo intento de débito el día 26 de ese mes, y luego así hasta que termine el plan. No deberíamos dejar ninguna cuota impaga, porque más de 2 cuotas impagas hace que el plan se caiga y tengamos que ir a hacer lo que se llama el rescate de lo que se pagó, que se impute a parte de la deuda, pero luego nos quedamos sin la opción de seguir financiando el resto del plan. Así que mucho cuidado con eso, no dejemos que se acumulen más de 2 cuotas impagas. Y luego, ¿cuál es la tasa de interés? A diferencia, como les decía, de otros planes, no es fija durante todo el tiempo, sino que hasta mayo de 2021 es fija al 2% mensual, y luego pasa a ser variable a partir de junio de 2021, de acuerdo a la tasa Badlar. La tasa Badlar, no sabemos qué es lo que va a pasar. A valores de hoy es un 2,5 aproximadamente mensual, es bastante parecido a ese 2% fijo, pero lamentablemente en este país todo es muy variable y puede ser que suba si es que las condiciones se empeoran, o puede ser que baje si se restablece la confianza y la situación económica empieza a mejorar. Pero bueno, no tenemos otra opción, o sea, es así, es 2% y luego pasamos a esta tasa variable que es la tasa Badlar. Por eso, cuando armamos el plan de pagos y imprimimos las ventanas, la pantalla donde están todas las cuotas y nos hacemos la famosa agenda de las 120 cuotas o las 96, de acá en adelante tengan en cuenta que en junio va a haber que reimprimir todo, porque va a ir cambiando mes a mes el monto que me van a debitar de la cuenta bancaria. No debería ser un salto muy abrupto, pero imaginemos un escenario pesimista, no sé, se dispara el dólar, continúa la recesión y demás, es probable que la tasa aumente bastante. Entonces tengamos esto en cuenta. Bien, avanzamos. Bueno, acá viene lo más problemático y complicado de todo esto, y a la vez es un gran interrogante. ¿Por qué? No tenemos que pasarlo por alto, pues es muy importante. A diferencia de las reglamentaciones de otras moratorias, en donde no exigen más nada, o sea, exigen lo que veníamos viendo hasta acá, cumplir con esos requisitos formales, adherirse, tener las declaraciones presentadas, el domicilio electrónico constituido y demás, y una vez que uno hacía el plan de pagos, se empezaba a debitar las cuotas y uno, entre comillas, se olvidaba. Acá se incorpora una novedad que es muy importante. De esta novedad habla la ley, habla la reglamentación, pero muy por arriba y sin mayores precisiones, pero sí tenemos que estar muy atentos a esto. Tanto la ley 27.562 como la reglamentación dice que todo aquel contribuyente que adhiera a esta moratoria, adicionalmente, tiene que cumplir con un régimen de información. Insisto, esto es algo nuevo que no lo tenían las moratorias anteriores. Lo poco que sabemos es lo que estamos poniendo acá en pantalla, que ahora lo vamos a repasar. Hay un montón de cosas que no sabemos. No sabemos hasta cuándo tenemos tiempo para cumplir con este régimen informativo, no lo dice la ley, no lo dice la reglamentación. No sabemos qué datos nos van a pedir, o sea, son muchas más las cosas que no sabemos de las cosas que sí sabemos. Tampoco sabemos cuáles son las consecuencias, no sabemos si al no cumplir con esto se nos cae directamente el plan, o si nos pueden poner alguna multa por incumplimiento de deberes formales, o ambas. No lo sabemos, estamos esperando que haya más precisiones, ya sea por parte de AFIP, de manera formal, con una reglamentación, de manera informal, en el famoso ABC de preguntas, pero no sabemos hoy al respecto más de lo que les vamos a decir ahora. Lo que dice la normativa es que todo aquel que se adhiere a este plan de pagos queda obligado a completar una declaración jurada, en donde tiene que informar los datos de al menos el 30% del capital social. Acá tenemos el problema que siempre nos pasa como consorcios. Toda la reglamentación, toda la ley está hecha pensando en empresas y no en consorcios. Lamentablemente los consorcios siempre terminamos sufriendo las consecuencias de que se nos asemeje a una empresa. ¿Tenemos que cumplir con este régimen informativo? Sí, porque si vamos a adherir, tenemos que cumplir.
No tenemos capital social, pero tenemos copropietarios. Entonces, a menos que haya alguna aclaración, alguna extensión o alguna excepción a futuro, vamos a quedar obligados a informarle a la AFIP la titularidad de al menos el 30% de los propietarios de nuestro consorcio. Si nuestro consorcio, según reglamento de propiedad, tiene un 100%, cada propietario, primero A, primero B, tendrá el 2,15, el 1,4, bueno, tendremos que llegar al 30% y brindar datos. ¿Cuáles datos? No lo sabemos porque no está reglamentado. Tampoco funciona todavía si uno quiere descargar esa aplicación de AFIP a través de la cual se hace esto, según lo que dice la norma, que es el régimen de información de la ley 27.562, si hoy lo quisiéramos descargar para ver qué pide, tampoco está disponible. Con lo que tengámoslo muy presente. ¿Cómo se aplica esto para los consorcios? Bueno, interpretamos nosotros que tenemos que cumplir con ese 30% tanto en la cantidad de unidades como en el porcentual de dominio. Como habla de un 30% de capital social, entendemos que lo tenemos que medir de esa manera, tanto para las unidades como para los porcentuales. Esta es la gran incógnita y la gran sorpresa que trajo esta moratoria. Yo me temo que si no cumplimos con esto, es probable que se nos caiga el plan, con lo que nos va a generar un perjuicio aún mayor. Por otro lado, recabar esta información siempre va a ser un tanto antipático. Lo vienen sufriendo quienes tienen que cumplir con el régimen informativo de pago de expensas, que eso sigue totalmente vigente. Recuerden, lo decimos ya que estamos, si tienen unidades de más de 100 metros cuadrados y que a la vez tienen expensas determinadas de más de 8.000 pesos por mes, tienen que brindar esos datos a través del régimen informativo del pago de expensas. Si ya tienen esos datos, va a ser más fácil cumplir con esto. Si no los tienen, tendremos que ir a recabar todos esos datos. Con lo que, insisto, nos falta mucha información, esperemos que de acá al 30 de octubre AFIP aclare todo esto. De todos modos, recomendamos, por las dudas, de poner al consorcio en conocimiento de esto, es decir, no directamente entrar al plan de pagos y nada más, sino que comunicarles fehacientemente que van a adherirse al plan de pagos, pero que tienen una obligación adicional y que van a tener que recabar esta información, si no podemos tener bastantes perjuicios. ¿Cuáles serían los perjuicios? Que se nos caiga el plan de pagos, que se reactiven o sea, el caerse del plan de pagos implica todas las condonaciones de multas, condonaciones de intereses y demás, se reactiva, y aparte nos van a reclamar el monto total de contado, porque al caerse el plan ya no tenemos la posibilidad de financiar, con lo que prestemos mucha atención. Si tenemos algún dato de acá, hasta que vence la obligación el 30 de octubre, obviamente a nivel cámara, lo vamos a comunicar. Hoy es una gran incertidumbre. Bien, continuamos, no sé si había... No, era la última de las filminas. Una cosa más que no estaba escrito acá, que AFIP se olvidó, entre comillas, de reglamentar. Esta ley 27.562 traía para los contribuyentes cumplidores, que nunca tuvieron atrasos para con AFIP, ciertos beneficios. Esos beneficios quedaban sujetos a la reglamentación por parte de AFIP. Bueno, al día de hoy AFIP reglamentó la moratoria, pero no reglamentó los beneficios para cumplidores. Así que no sabemos si lo van a reglamentar. Si no lo van a reglamentar, ni sabemos cuáles son. Pero el que estuvo al día haciendo los pagos, en teoría, debería tener beneficios impositivos justamente por no haber incurrido en mora. Es probable que AFIP tome conocimiento de que esto no está reglamentado y de todas las dudas que está generando cómo cumplir con este régimen informativo, tal vez salga alguna resolución adicional aclarando estos puntos. Si no lo sale, vamos a tratar a nivel cámara de hacer gestiones a los efectos de tener más información sobre cómo brindar esta información y fundamentalmente hasta cuándo tenemos tiempo, porque no lo dice la normativa. Así que bueno, hasta acá hicimos un repaso breve, pero creo que bastante... fuimos muy a los puntos que nos interesan como consorcios, así que les agradezco por la participación y todas las dudas que tengan trataremos de responderlas. Bueno, genial, Pablo, clarísimo. Te traslado algunas preguntas que estoy teniendo acá en el chat. Primero, volviendo al principio, cuando hablabas del ATP, me dicen, si un empleado que tenía pendiente el cobro de mayo y junio, o sea, 2 periodos, y nos informó que le depositaron solamente uno de los periodos pendientes este mes,
¿Se sabe si depositan los dos periodos pendientes en el mismo mes? O sea, si se puede hacer algún reclamo, si se va a depositar el otro periodo pendiente. ¿Qué sabes de ese tema? A ver, reclamos para hacer, imposible. Hasta hace un mes y medio había una página oficial, que incluso acá la nombramos varias veces en las charlas, que era el único canal que había autorizado el Poder Ejecutivo para hacer reclamos por el programa ATP. Bueno, esa página se cayó hace más o menos un mes y medio. No se puede ingresar más a esa página y tampoco se dispuso una página alternativa. Los que han hecho reclamos a través de presentaciones digitales, la mayoría fueron rechazados, no porque no correspondía hacer reclamos, sino porque no era la vía para hacer reclamos. Con lo que estamos vedados para hacer reclamos. Si van a pagar 2 meses juntos o no, la única manera de saberlo es entrando nuevamente al ATP de cada uno de los periodos y ver en los casos donde habían quedado casos pendientes de resolución qué fue lo que pasó. Puede ser que nos encontremos con que el caso está aprobado y ahí entonces podremos descargar el Excel y ver cuánto le van a pagar y a qué periodo corresponde. Puede ser que siga en proceso de análisis o puede ser que diga denegado, pero la única manera es entrar periodo por periodo, consorcio por consorcio y observar qué es lo que nos dice el sistema. Acá nos agregan que me entero por los encargados de lo que le depositaron porque en la página no lo dice. Sigue siendo un proceso de análisis. Bueno, justamente, puede ser que sea más rápida el depósito del encargado de la actualización de la página. De todos modos, lo que me estuvieron comentando hasta hoy es que la página sí se actualizó. Así que entren periódicamente, 2 o 3 veces por semana a la página, a ver si ahí me dicen que no, pero la página debería actualizarse. Ahí me dicen que no, pero debería actualizarse. Si no, bueno, lo que pasa es que como todo esto, hay toda una legislación laboral, que es la que usamos siempre, que es la que rige los derechos, obligaciones de las partes y el vínculo con el empleado. Todo esto fue en el medio de una pandemia de emergencia. Habría que consultar, o sea, yo a nivel contable les diría, pídanle al encargado que les dé una copia del resumen bancario, pero no sé si a nivel laboral se puede hacer o no. Yo le diría que consulte con los asesores laborales de la Cámara, a ver, dentro del marco legal, de qué manera se puede consultar o pedirle a ellos información, porque si la página no la actualizan y a veces ellos reciben el dinero y no nos informan, y nosotros formalmente no lo sabemos, va a estar cobrando 2 veces, por el ATP y por lo que nosotros le seguimos pagando. Pero insisto, no sé cómo impacta el tema legal en todo esto, pero si se pudiera, yo lo que haría es pedirle que nos envíen una copia de su extracto bancario para ver si efectivamente ANSES hizo o no ese depósito. Bien, bárbaro. Y yendo entonces al tema de la moratoria. Vos en un principio decías que hay que verificar que esté registrado con el código número 167. Piden si podés repetir dónde se encuentra ese código y dónde hay que registrarlo, porque nos dicen que entraron a sistema registral, hay muchas opciones y no lo encuentran. Bien, bueno, hay que entrar dentro del sistema registral, en el menú de la izquierda hay una serie de ítems, hay que ir a consulta, y dentro de consulta, a donde dice datos registrales. Dentro de datos registrales van a estar todos los datos del consorcio, el nombre del consorcio, fecha del instrumento constitutivo, en qué impuestos están inscritos, y más abajo viene toda la parte de caracterizaciones. Dentro de la parte de caracterizaciones debería decir 167, consorcio de propietarios. Si lo dice, nos quedamos tranquilos. Si no lo dice, hay que ver por qué motivo no lo dice. El principal motivo por el que no lo dice puede ser que no tengamos correctamente cargada la actividad económica del consorcio. Eso lo estuve verificando hoy con consorcios un tanto antiguos y pasa. AFIP a lo largo de la historia fue modificando lo que es el nomenclador de actividades. La última modificación fue en el año 2013 y ahí incluyó una actividad específica para consorcios, porque hasta ese entonces no había en el nomenclador de todas las actividades posibles algo que dijera consorcio de propietarios. En el 2013 agregaron una actividad que se llama servicios de consorcios de edificios, que en verdad está mal porque el consorcio no presta un servicio, pero bueno, no importa. El tema es que dice servicios de consorcios de edificios.
La gran mayoría de los consorcios que hicieron el cambio en su momento, en el 2013, pues esto fue obligatorio, más allá de que era un tema de forma, muchos, o sea, la Cámara recomendó hacerlo, porque parte de ser obligatorio nos iba a solucionar todos estos problemas. Sin embargo, hay muchos consorcios que siguen con otro tipo de actividad. Muchos tienen todavía la actividad de alquileres. La actividad de alquileres, si es que tienen alquiler, es una actividad secundaria. La actividad principal de todo consorcio debe ser servicio de consorcios de edificios. Si perciben algún alquiler, como actividad secundaria, hay que poner actividad de alquileres. Pero muchos tienen solamente la de alquileres, muchos tienen la anterior, que era servicio de asociaciones, cuando no estaba la palabra consorcios. En todos estos casos no van a estar categorizados con el código nuevo, porque justamente es un código para los que tienen la actividad de consorcios. Entonces, si cuando entran al sistema registral no ven que estén categorizados como con el código 167, vayan más abajo, en esa misma página, en esa misma pantalla, en la parte de actividades económicas, y vean cuál es la actividad económica que tienen declarada. Si tienen servicios de consorcios de edificios, ahí sí, el siguiente paso es hacer la presentación digital. Entran a presentaciones digitales, adjuntan el reglamento y en el texto escriben solicito, se le asigne al consorcio quit número, la categorización 167. Nada más, lo envían, esperan 48 horas, deberían recibir una respuesta afirmativa. Si cuando van a la actividad económica no tienen la de consorcios, lo primero que hay que hacer es cambiarla y poner servicio de consorcios de edificios. Luego, hacer la presentación digital. ¿Para qué les digo todo esto? Para que puedan obtener las 120 cuotas. Porque si no lo tienen, cuando entren y hagan todo el proceso, el sistema les va a decir tope máximo 96, tope máximo 48 cuotas. Nos vamos a perder la posibilidad de hacerlo en más cantidad de cuotas. Otra cosa con las cuotas, el tope máximo es 120, pero tal vez el consorcio no quiera endeudarse a 10 años para CONAFIT, más que nada con la tasa variable. Con lo que nuestra recomendación, no se lancen ustedes solos a hacer la moratoria, consulten, pidan autorización, ustedes verán si con el Consejo de Administración o bien convocar una asamblea, porque muchas veces después pasa que terminan algunos propietarios cuestionando al administrador por haber incurrido o por haber puesto al consorcio una deuda en un periodo tan largo. Entonces, es hasta 120 cuotas. Se puede hacer en 2, en 10, en 20, en lo que el contribuyente decida. Nuestra recomendación, no lo decidan ustedes, sométanlo a consentimiento del consorcio. Si fuera tasa fija sería distinto, como acá es tasa variable, y esto es un país que tenemos crisis recurrentemente, cuanto mejor, ya es lo que dije antes, cuanto mejor estemos, la tasa va a tender a bajar. Si la crisis se agrava y esto se va complicando, va a tender a subir y tal vez después estemos endeudando al consorcio por un monto considerable. Y si no tenemos el 167, vamos a tener menos cuotas. Bárbaro, Pablo. Te hago otra consulta. Nos preguntan qué pasa si el consorcio entra en una moratoria por deuda de seguridad social y el empleado cumple la edad para jubilarse, si eso en alguna medida le puede llegar a trabar el trámite. No sé si es un tema que manejes vos, el tema previsional. No es un tema de mi especialidad, contesto medio de oído en esta pregunta. Yo entiendo, pero consultémoslo bien después con los asesores previsionalistas. Yo entiendo que no debería haber problemas porque cuando el consorcio se incorpora la deuda en un plan de pago, desaparece la deuda de cuentas tributarias y AFIP lo toma como que se está cancelando en cuotas. De todos modos, habría que consultarlo bien con los asesores previsionalistas. Bien, ¿qué multa se aplica en caso de no cumplir con la declaración jurada informativa? O sea, si se puede presentar igualmente el plan y después la declaración jurada por separado. No sabemos. La realidad es que no sabemos. Yo no me preocuparía tanto por la multa. En el peor de los casos, que me pongan la multa, pero que no se me caiga el plan. El tema es que no sabemos. No sabemos hasta cuándo hay tiempo para presentarla. No sabemos si se presenta antes, después, si es lo mismo, y no sabemos qué es lo que hay que informar. Concreto, no sabemos. Lo que sí sabemos es que hay que cumplir con eso. La multa, si AFIP considera que es una multa o un incumplimiento de deberes formales, el monto en pesos es hasta 2.500 pesos. Pero ya le digo, a mí me preocupa que el no haber presentado esa declaración jurada luego haga que se me caiga todo el plan. Si estamos hablando de las... O sea, pensemos en consorcios, pero esto también está dirigido a administraciones de consorcios. Para personas humanas esto no corre.
para consorcios que están organizados como personas jurídicas, esto también corre, pero como están organizados como SA o SRL, ahí es más fácil cumplir con el régimen informativo, tendrán que dar información de los socios, que serán serán dos, tres, cuatro, los que ustedes tengan. El gran problema es en los consorcios, porque en los consorcios tenemos que, para llegar a ese 30%, tenemos que recabar información de casi un tercio del edificio, con lo que ahí se nos va a complicar. Lamentablemente, hoy eso no lo sabemos, nos encantaría poder decirles, miren, la situación es esta, tienen que cumplir con esto, la fecha es esta, las sanciones son estas, los castigos son estos. Saben que los que me conocen que me gusta dar toda la información y no dejar cosas con incertidumbre, pero lamentablemente no lo sabemos porque cuando yo mismo me puse a leer este articulado, digo, bueno, falta que me sigan hablando de los términos y condiciones de este régimen de información. Y no, es un solo artículo en la ley, un solo artículo en la reglamentación y no dice más nada. Así que lamentablemente hoy no tenemos esa respuesta. Bien, Pablo, vos mencionaste que se pueden regularizar deudas por capital, intereses, multas, refinanciar planes de pago vigentes, pero ¿qué pasa con las deudas que están en juicio? ¿También se pueden meter en la moratoria? También, sí, no lo dijimos, pero todo lo que está en instancia de judicial también se puede incorporar en esta moratoria. Sí. Bien, bárbaro. Nos preguntan, ¿cómo aparece en el sistema de mis facilidades esta nueva moratoria? ¿Si aparece con el número de la ley o con qué nombre? Aparece con el número de la ley. Dentro de mis facilidades hay un menú desplegable con los distintos planes de pago vigentes a la fecha, que son unos cuantos, y aparte hay todo un apartado, códice, plan de pagos, ley 27.562. Dentro de todas esas opciones hay también distintos tipos de situaciones, tenemos que encuadrarnos en la que nos corresponda, por tipo de deuda y por tipo de contribuyente. Luego, una vez dentro, es bastante sencillo, no lo dije antes, pero ya que estamos con la parte operativa, es bastante sencillo porque el sistema va a validar la deuda de manera automática, es decir, me va a traer todo lo que AFIP tiene como impago. Yo recomiendo verificarlo contra nuestros registros, y si verificamos que efectivamente eso está bien, entonces vamos continuando con las distintas ventanas. Lo que tiene bueno este sistema, por si alguno nunca lo habían dado o no lo conoce, es que se pueden hacer distintas simulaciones. Cuando yo ya determino todas las obligaciones, el monto total de la deuda, el monto de la condonación de intereses, el monto de la condonación de multas, luego puedo ir seleccionando 2 cuotas, 10 cuotas, 20 cuotas, 120 cuotas, y así voy haciendo simulaciones de cuánto sería el monto total a pagar por cada cuota. Que insisto, como tenemos tasa fija, esa simulación va a estar con los valores de hoy y la tasa del 2%. Puede subir o puede bajar. Bien, bárbaro. Otra pregunta, Pablo, si los anticipos de impuesto a las ganancias se pueden regularizar con la moratoria, o sea, lo vencido entre abril y julio 2020. Buena pregunta, ¿se pueden regularizar? Esta es otra cosa que esta moratoria trae, que otras no, que se pueden regularizar anticipos vencidos hasta el 31 de julio de declaraciones juradas del ejercicio 2020, obviamente aún no presentadas. Eso se puede. Bien, fantástico. Por lo menos en el chat no tengo ninguna pregunta. No sé si alguna quedó pendiente, si me la vuelven a escribir, pero me parece que ya quedó todo aclarado. Yo igualmente lo que voy a hacer es, ahora a través del chat de Zoom, les voy a compartir la presentación para que ustedes la tengan y puedan volver a repasarlo. Igualmente la charla de hoy se está grabando. Ahí, denme un segundito, ya lo estoy compartiendo. Ahí va, creo que ya se compartió, si no me equivoco, la presentación, ¿no? Ahí se está compartiendo. Pablo, nos dicen que no puedo encontrar dónde se pone el código. Supongo que será el código 167 que vos mencionaste. El código no lo ponemos nosotros, el código lo pone AFIP por defecto. Lo que tenemos que ver es si está puesto o si no está puesto. Si está puesto, está perfecto. Si no está puesto, hay que hacer lo que dije de las actividades económicas y luego el reclamo por presentaciones digitales. Dentro del sistema registral, en la parte de consultas, y luego dentro de consultas vamos a donde dice datos registrales. Y ahí se despliega
todo el menú con todos los datos del consorcio. Domicilio, fecha de constitución, impuestos en los que está inscrito, actividad económica, dirección de mail, todos los datos registrales del consorcio. Hay un lugar donde dice caracterizaciones. Bárbaro, clarísimo. Pablo, otra pregunta. ¿Hay condonación de multas y de intereses? Hay Sobre condonación. lo que mencionó, ¿no? Sí, las condonaciones son parciales y las va haciendo el sistema a medida que dentro de mis facilidades vamos incorporando esas obligaciones. Por eso les decía el tema de la simulación. Una vez que cargamos, o sea, que validamos la deuda y verificamos que está bien y vamos cargando esas obligaciones en el plan, automáticamente el sistema nos va a mostrar el monto de la condonación. O sea, nos va a mostrar cuánto queda firme para trasladar el plan. Por ende, la diferencia es lo que queda condonado, tanto de intereses como de multas. Perfecto, clarísimo. Bueno, en principio creo que no hay más preguntas. Muchos mensajes de agradecimiento, diciendo que es muy clara la presentación, que aprendieron muchas cosas, así que bueno, me parece que estuvo buenísimo mantener y repetir este tipo de encuentros en la Cámara. Fíjense que lo comunicamos creo que a principio del día de hoy, y se sumaron cerca de 50 personas, así que la idea es cada vez que salga algo de esto, bueno, generar una charla que, si bien se informó, se mandó a través de la circular de la Cámara, ustedes ven que no es lo mismo, ¿no? Generar ida y vuelta, preguntar concretamente dónde está el código, dónde entro, y que Pablo nos vaya guiando cómo tenemos que hacerlo. Así que la verdad que me parece que estuvo bárbaro. Pablo, no sé si hay algo más que querés agregar, si no ya cerramos la Bueno, presentación. en principio agradecerles por la participación. Una recomendación, hemos hecho dos recomendaciones que las reitero, ya lo fui diciendo, pero las reitero porque creo que es importante. Primero, no se dejen estar, el 30 de octubre está muy pronto, falta un mes, pero no dejemos todo para el final, porque después es un dolor de cabeza y es una oportunidad histórica de financiar en hasta 120 cuotas todas las deudas, ya sea de la pandemia o previas, porque no hay fecha de inicio, o sea, todos nos quedamos con que esto es de la pandemia, pero si yo tengo una deuda del 2015, también la puedo financiar en hasta 120 cuotas. Entonces, no dejemos todo para el final. Y la otra recomendación, no lo hagamos nosotros solos. Pidamos la autorización o por lo menos pongamos en conocimiento al consorcio de lo que vamos a hacer y eventualmente démosle la posibilidad de que el consorcio decida si quiere endeudarse en hasta 10 años con AFIP o no. Pues ya en moratorias previas tenemos la historia de que después hay algunos propietarios, o sea, algunos propietarios le hacen planteos al administrador de por qué motivo los endeudó sin el consentimiento de ellos en un periodo tan largo de tiempo para con AFIP. Y más que nada ahora que la tasa es variable. Y lo último, no como recomendación, sino como es una deuda, ya les dije, no me gusta dejar deudas sembradas en estas charlas, pero lamentablemente nos debe AFIP a todos una respuesta acerca de ese régimen informativo. Yo les diría, más allá de la incertidumbre que tenemos hoy, si van a trasladarles la inquietud a los propietarios de la moratoria, de las cuotas y demás, vayan sembrando el terreno diciendo que van a tener que cumplir con este régimen de información para que después no tengamos que todos los propietarios son reticentes a darnos los datos y no tengamos manera de llegar a cubrir ese 30%. Así que bueno, nuevamente gracias por su participación. Nos comprometemos, si tenemos novedades respecto a este régimen de información, a brindar, ya lo haremos a través de circulares, si es necesario nos ofrecemos una charla y nos juntamos para explicar los alcances, que es algo que me preocupa bastante y lamentablemente hoy no tenemos todas las precisiones que quisiéramos. Bueno, Pablo, personalmente te agradezco muchísimo en nombre de la Cámara por tu predisposición de siempre y la claridad con que generás todo este tipo de charlas. Así que bueno, también siguen acá los agradecimientos en el chat. A los que tengan alguna consulta en particular que fueron haciendo sobre temas un poco más complejos, saben que lo pueden contactar a Pablo, tienen el contacto de él, el correo electrónico y todos los socios tienen consultas sin cargo para hacerle. Así que, bueno, en particular también quiero agradecerles nuevamente a todos los que se sumaron hoy, porque realmente veo muchas caras conocidas y muchos nombres conocidos, porque algunos son un poco tímidos y no abren la cámara, pero sé que están ahí. Así que quiero agradecerles por apoyar este tipo de iniciativas que generamos desde la Cámara, que realmente trabajamos mucho con los chicos de la comisión, está Ale Alvide por ahí también, siempre, permanentemente laburando, tirando ideas,
y por eso es que podemos generar este tipo de encuentros. Así que si tienen alguna idea o les gustaría hacer algo en particular, escriben a la cámara y dicen, me gustaría tal capacitación, nosotros lo ponemos en el plan y vamos sumando cosas para hacer. Así que bueno, nuevamente les agradezco muchísimo, cumplimos con el horario de 1 hora de presentación, así que Pablo, muchas gracias y a todos también por haber participado aquí. Buenas tardes y estén atentos a las próximas capacitaciones. Que sigan bien. Chau, chau.